Sabes que se vive mejor en paz. No permitas que nadie te falte al respeto, pero tampoco te rebajes a pelear. Vemos a Jesús que fue vituperado, golpeado, afligido, traicionado, pero la Biblia lo dice muy puntual. Como cordero fue llevado al matadero, pero dice algo, no abrió su boca. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos podcast El Modo Reino. Quiero preguntarte, en un mundo de caos, ¿cómo mantenemos la paz? En las circunstancias más difíciles, ¿cómo mantenemos la paz? En esos momentos de enojo, en esos momentos de ira, ¿cómo mantenemos la paz? Sin duda no es una cuestión sencilla de conseguir. Y el día de hoy me da mucho gusto tener conmigo al Pastor Esteban. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación en este día para realizar el programa el día de hoy. Y un tema muy importante, Pastor, la ira, el enojo, los conflictos, pero sobre todo, cómo reina la paz de Dios en nosotros. Él es el Pastor Esteban, él es el pastor principal del Ministerio de Rey de Reyes, que es también mi casa, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor. Me da mucha alegría que poder iniciar el episodio de hoy con usted. Hola, Abraham, qué gusto saludarte y para mí es un gusto estar aquí. Estoy muy contento y listo para compartir lo que Dios tiene preparado este día. Gracias por la oportunidad. Y sí, de verdad es un tema difícil en estos momentos donde se vive en una sociedad con caos. Pero mira, Jesús dijo, yo soy el príncipe de paz, ¿verdad? Él dijo, yo soy el que va a traer paz. Entonces, a través de Jesús podemos tener paz. Sé que no es fácil, no es sencillo, pero sí se puede. Amén. Sí, claro que sí, Pastor, claro que se puede. Quiero iniciar el programa preguntándole cuál es esa base, Pastor, esa base que tenemos en la palabra de Dios, que habla sobre los conflictos, que habla sobre la paz en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿En dónde lo encontramos? Mira, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Pero quiero poner un fundamento en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 expresa y dice, busquen la paz con todos. Con todos, ¿verdad? No dice solamente con los de la iglesia, los de tu misma fe, dice con los de trabajo, los vecinos, con todos, que no es fácil, ¿verdad? Con la que te echan la que te ensucia el carro, ¿verdad? Lo lavas y te lo ensucian, no es nada sencillo, pero sabes que se vive mejor en paz, ¿verdad? Se vive mejor, vive uno más tranquilo, cuando vives en esa paz que Dios nos da. Y Jesús, Él dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, queremos compartirles eso este día, Abraham. Como tú lo dices, no es nada sencillo en una sociedad donde pareciera que el pleito es el pan diario, ¿verdad? Manejas y hay conflictos. En la casa, bueno, somos la excepción tú y yo. No hay conflictos, ¿verdad? Pero en las casas hay conflictos. Sí. No. Pero nos damos cuenta que la sociedad hoy vive presionada, preocupada, y rápidamente cae en el conflicto, o caemos en el conflicto, ¿verdad? Rápidamente la situación está cada día difícil y caemos ahí, ¿verdad? En esas situaciones de la vida. El otro día hicimos un viaje con David y nos dimos cuenta que hubo personas que se molestaron demasiado con la chica de los boletos y se creó un conflicto ahí en el aeropuerto. Entonces ya no hay un lugar nada más donde hay conflictos. No, en todos lados. Sí, esa es la realidad de lo que vivimos. Ese es en el tráfico, en el aeropuerto, en el cine, en las tortillas. ¿Por qué te me metiste? Que esa era mi servilleta, ¿verdad? Para los que somos más de antaño, sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Pero sí, en todos lados hay conflictos. En todos lados ahorita hay riñas, hay rencillas, ¿verdad? Y ¿cómo, Pastor, mantenemos esa autoridad sin caer en el conflicto? Esa autoridad como hijos de Dios. Sí, mira, yo quiero dejar una frase aquí puntual que me gustó mucho. No permitas que nadie te falte al respeto, pero tampoco te rebajes a pelear. Hoy quiero decir esto, los asuntos hoy no los resolvemos como mucha gente los quiere resolver, peleando o agrediendo físicamente.
mantenemos una línea, ¿verdad? No dejo que me falte el respeto, pero mi visión de vida es, no voy a pelear, voy a buscar la paz. Y creo que ahí es donde empezamos a marcar una línea. O sea, yo soy un agente de paz, no soy un agente de guerra o de pleito. Entonces eso tiene que estar marcado en nosotros ahora, ¿verdad? Y eso que usted comenta, pastor, yo creo que sale de una madurez. Sale de una madurez. Yo veo a mi hija que tiene 1 año y medio y anda gritando ¡ya! Por todos lados, ¿verdad? No buscando pleito, pero no tiene esa sensatez todavía porque es una bebé. Ella grita y no sabe en dónde sí y en dónde no. Y eso que usted dice, no dejes que te falten al respeto, pero tampoco busques un conflicto. Eso habla de una sabiduría. Y como dices, una madurez. Me gusta lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, creo que él está marcando una línea, tanto como joven como grande, camina en esa madurez. Empieza a trabajar en ello. Fíjese cómo se enlaza lo que usted nos dice. No dejes que te falten al respeto. Y Pablo, al decirle a Timoteo que nadie tenga un poco tu juventud, es eso, no dejes que te falten al respeto. Es correcto. Y lo que decías ahorita, ¿verdad? Cómo mantener madurez, autoridad, en medio de un conflicto. Bueno, mira, vamos a responder, pero no reaccionamos, ¿verdad? Porque el que se controla domina el momento. Dice la Biblia que un conflicto son 2 personas, ¿verdad? Y si los 2 le seguimos dando, vamos a llegar a un grado mayor del problema. Pero uno de los 2 debe ser ese agente de paz, ¿verdad? Dice otra palabra, el sabio calla, ¿verdad? Entonces yo voy a ser ese agente de paz que trae medida en el conflicto, ¿verdad? Por eso les digo, responde, pero no reacciones. Hoy mucha gente está reaccionando. Reacciona rápido. Hasta lo decimos en México, yo soy de mecha corta, ¿verdad? Como cerillito. Yo soy como cerillito, sí, yo me enciendo rápido. Sí, la pregunta sería, esa reacción, ¿a dónde te está llevando? ¿A solucionar o a engrandecer el problema? ¿Verdad? Esa parte creo que sí tenemos que analizarlo. Sí, a lo mejor es el temperamento, pero la pregunta es, ¿te ayuda a resolver o no te ayuda a resolver? Y que esto va ligado, pastor, con nuestro carácter y el carácter de Cristo que reflejamos en nosotros. Qué tremendo eso. De verdad que dijiste una verdad muy, muy profunda, hablando del carácter de Cristo, porque lo decimos, mira, lo decimos los domingos en la iglesia, en Cristo soy nueva criatura, ¿verdad? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De memoria. Pero en el momento del conflicto se nos olvida que Cristo vive en nosotros. Y Cristo es el agente de... Vive más el López, el Castro, el Gutiérrez, ¿verdad? Viven todos menos Cristo Jesús, ¿verdad? Y sabes que acabamos de pasar una semana conocida como la Semana Mayor, donde... ¡Wow! Eso me deja pensando mucho esta semana acerca de mi reacción o acción en medio de un conflicto. Sí, bastante. Usted nos iniciaba compartiendo el conflicto que vio en el viaje, sí, ¿verdad? Y eso fue lo que le llamó la atención. Sí. Así es. Así me llama la atención qué rápido reaccionamos. Pero no reaccionamos para solucionar. No. Reaccionamos para pelear. Para pelear, ¿verdad? Entonces, mira, ¿qué recomiendo en medio de un conflicto? Porque yo los he tenido. Ya tengo 33 años casado, tengo 2 hijos, estamos al frente de una congregación, ha habido conflictos. ¿Qué recomiendo? Haz una pausa. Un tiempo hubo un anuncio en la televisión que te decía, cuenta hasta 10. ¿Te acuerdas? Sí. Es con sabiduría ese consejo, porque muchas veces estamos reaccionando tanto porque tu enojo quiere hablar, pero tu carácter sabe esperar. Y tú lo dijiste ahorita. Tenemos el carácter de Cristo. Tu enojo quiere hablar,
Pero tu carácter sabe esperar, ¿verdad? Porque es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. La espera, el decir, porque a veces no, hasta la persona te dice, bueno, déjame hablar, no, y y ahí estamos, pero tú dijiste algo acerca del carácter de Cristo. Hazte una pregunta, me hago una pregunta yo, Abraham. ¿Cuánto del carácter de Cristo realmente tengo en mí para saber esperar? Para saber esperar, porque mi enojo quiere hablar. Esta persona que tengo en el aeropuerto, no sé cuántas palabras dijo en unos minutos, ¿verdad? Todo el abecedario, y estuvo ahí hablando y diciendo y insultando, porque ¿sabes qué fue el asunto? Que entre más hablaba, la conversación fue subiendo de tono y llegó a volverse ofensiva, y es lo que nos pasa. Si seguimos hablando y no hacemos una pausa, la conversación puede subir de tono y comenzamos a faltar el respeto a las personas. Y que sucede en todos los ámbitos. Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el tráfico. Yo creo que en el tráfico es una situación realmente donde se necesita mucho dominio propio, y que a mí me ha llevado a algo. Yo era antes de los que se me atravesaban y a lo mejor no gritaba, pero sí de los que pitaba. No a ti, y esto y lo otro. Y de repente un día el Espíritu Santo me habló, pastor, y me dice, ¿y si esa persona que va adelante te la encontrarás ahorita en la iglesia? Yo dije, ay. O sea, ¿qué estaría demostrando? ¿Qué estaría demostrando? Me atrevería a decirle, hola, bienvenido, pásele, Dios le bendiga. Usted fue el que me pitó en el semáforo de aquí atrás, ¿verdad? Estaba saludando. Porque sabía que venía con los otros. Entonces, es bien impactante cómo Dios habla a nuestro corazón en esos temas del control, del carácter. Y aparte, pastor, de que vivimos en un mundo de conflictos para donde volteamos, como lo hablamos a un inicio. Bien tremendo. Así es, para donde volteemos, ¿verdad? Para donde volteemos hay conflictos. Entonces, mira, ahorita dijiste algo, y me pasó una ocasión manejando que se me atravesó un carro, de esas veces que uno, hasta decimos, Abraham, es que hoy no voy muy tolerante, ¿verdad? Hoy, la pregunta sería ¿por qué? Porque si comenzaste el día con Dios y estás conectado con Él, pues tiene su paz. Pero bueno, y se me metió y yo me acuerdo que me enojé, y como dices tú, le pité y le empecé a echar así pleito, y la persona me respondía, y yo dije, mira, se me atraviesa y todavía me contesta, ¿verdad? Todavía que tiene la culpa. Ándale, sí, porque él tuvo la culpa, ¿verdad? Siempre, nunca es uno. Pero al final en el alto quedamos así los dos, y me dijo, Señor, le vengo diciendo desde allá que me disculpe, que no lo vi. Y de verdad yo me quedé así callado, porque yo estaba reaccionando ante una situación, no accionando. Él me estaba pidiendo respeto, pero mi enojo no me dejaba escuchar. Y eso pasa ahorita que decíamos esta palabra, que hace una pausa porque tu enojo quiere hablar, y te está haciendo que hables y hables y hables, y no estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo. Te bloqueas, te airas. Entonces, Abraham, yo he aprendido, mira, hablar firme, pero no agresivo, en medio de los conflictos. Porque te das cuenta que dices, hay gente que dice, es que yo así soy. Sí. Yo así soy. A mí así me queda En mi casa, ¿verdad? No, y esa frase de yo así soy, pastor, me está dando a mí en el talón de Aquiles, ¿eh? Me está dando en el talón de Aquiles, porque yo muchas veces he dicho, yo así soy, ¿verdad? A mí al chango viejo no le enseñan maroma nueva. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, ¿verdad? Sí, es muy fuerte, pero ¿cómo en Dios, pastor, eso puede cambiar? Es increíble, es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio, que en Dios alguien que era como un cerillito de mecha corta, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, hay una transformación. Ese es el poder de la palabra. En la Biblia lo vemos a Pedro, el hombre que era recio, ¿verdad? Que reaccionaba, que niega a Jesús, que corta la oreja del soldado, pero después lo ves predicando. Después lo ves hablando de las
buenas nuevas de salvación. Ese es Dios. Y mira, yo veía ahí que Pedro lo niega 3 veces. Reaccionó. Pero después Dios en su amor, en su primer mensaje, Pedro gana 3,000 personas. ¿Sabes qué vi? Dios le multiplicó y le perdona y ahora tuvo una producción del 100%. Porque cuando dejas que Dios haga algo en tu vida, obtienes beneficios. Entonces, ahora Pedro ya no gritaba, ya no decía airado. No. Ahora él sabía esperar. Porque mira, habla firme, pero no agresivo. Se pueden poner límites sin gritar. Ya no andaba mochando. Ya no andaba gritando. Ya su palabra, su dicción, su vocabulario era de amor, de perdón, una palabra diferente, porque somos agentes de paz. Y ahorita que hablaba ¿Verdad? de Pedro, Me recuerda el texto que dice, cuando hablan de Jesús, dicen, Él habla como aquel que tiene autoridad. Y no estamos hablando de gritar, estamos hablando de una autoridad delegada de Dios, delegada de parte del cielo hacia su Hijo Jesucristo. Y era con la misma autoridad que Él hablaba, ¿verdad? Entonces, eso que usted nos está compartiendo ahorita es tremendo, como esa autoridad. Y esa transformación, otro ejemplo que me impacta es el apóstol Pablo, que al final termina diciendo, Abraham, imítenme a mí. No sé cuántos de nosotros pudiéramos decir, así como yo vivo, como arreglo las cosas, imítame. No sé si sea un buen modelo, no sé si sea un buen modelo a seguir, ¿verdad? Por eso es la importancia de este tema. Va a haber situaciones, va a haber conflictos. Y decíamos, no permitas que nadie te falte el respeto, sí, pero tampoco te rebajes a andar peleando. Que imiten tu paz, que imiten tu paciencia, que imiten el respeto, porque hemos trabajado en ello, principalmente Dios, ¿verdad? Principalmente Dios. Entonces, se pueden poner límites sin gritar, y lo dijiste ahorita puntualmente, el apóstol Pedro después ya no andaba con el cuchillo cortando orejas. Ahora andaba dando palabras de sanidad. Y ese es nuestro llamado. Para buscar algo práctico en este punto, pastor, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ponemos esos límites sin gritar? Yo en una ocasión leía que las personas que llegamos a gritar, y yo me reflejé ese momento en mi hija, porque yo le grité, y luego después yo leía, decía, es que cuando gritamos es porque no sabemos cómo solucionarlo, de tal manera que tenemos que gritar porque no tenemos la capacidad de poderlo hablar. Y cuando yo lo leí dije, ay Dios mío, me falta aprender. ¿Cómo lo hacemos de una manera práctica? Es este punto, pastor, el no gritar, pero sí ser firme, sí hacerlo de esa forma. Mira, dijiste ahorita algo que creo que lo aprendimos de niños, porque así vimos que nuestros padres resolvían las cosas o las personas con las que nos juntamos, y se volvió un sistema de vida, arreglar las cosas así. Pero cuando venimos a Jesús, aprendemos, como dice Romanos 12:2, somos transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento. Y ahí es donde Dios empieza a actuar. Empiezas a ver la manera de resolverlas de acuerdo a como Jesús lo hacía, porque Él es el máster, yo digo, ¿verdad? Él es el modelo, Él es el ejemplo, y Él no reaccionaba, al contrario, Él accionaba. Entonces, mira, te quiero decir algo, una manera práctica es, no todo se contesta. No todo se contesta. Anótele. Así, anótale ahí, porque estamos como enseñados a, ¿me dices? te contesto. Te digo. ¿Me dices? Te digo. El que se lleva. El que se aguanta. Exactamente, ¿verdad? Pero no todo se contesta. ¿Por qué razón? Porque hay ataques que mueren cuando no participas. Hay pleitos, hay situaciones que van a bajar de tensión cuando ya no participaste. Hasta a veces en situaciones de fricciones nos han dicho, ¿y no vas a decir nada? Porque tú dijiste, ya le paro, ¿verdad? Como que te entró cordura, como que reaccionaste, el Espíritu te habló, te picó una costilla y te dijo, hey, tranquilo. Y tú dices, híjole, no estoy bien. Hasta te dicen, ¿y no vas a decir nada? ¿No vas a contestarme?
A veces hasta la esposa te persigue hasta la recámara, ¿verdad? Uno ya no quiero pelear, ya me voy a quedar callado. O uno, ¿verdad? Pero no todo se contesta. Dice que Jesús se quedó callado. Le dijo este hombre, ¿no te vas a defender? ¿No te vas a defender delante de todo lo que dicen de ti? Entonces es nuestro modelo. Es nuestro modelo. Él dice que como cordero, mira, no abrió su boca, se mantuvo en silencio. Entonces, el silencio de Dios nos ayudará a que ese conflicto baje de tensión y nos retiramos, porque cuando no participas, muere, ¿verdad? Entonces, aprender a retirarte, irte a tiempo, también es respeto propio. Porque la Biblia nos habla de un dominio propio. Sí, así es. Y hablamos de respeto propio. Entonces, alguien tiene que ser el agente de paz, y la manera práctica sería: guarda silencio en este conflicto. O sea, si vas a hablar, Abraham, que sea para resolver. ¿Me explico? No para agredir. Porque muchas veces mis palabras han sido pero agresivas. Sí. Me dijiste, yo te respondí. Me dijiste así y yo respondí más fuerte. Y esto va subiendo de tono. Y te lo digo, mi ejemplo es Jesús. De verdad, Jesús podía defenderse, sí. Pero cuando tú sabes y Dios te ha revelado la identidad, quién eres en Dios, no necesitas demostrarlo. Él dijo, mira, yo tengo el poder para poner la vida y volverla a tomar. Sé a qué vine. Sé que hoy no me quitan la vida. Yo la entrego. Es una ofrenda. Yo la entrego. Eso es una enseñanza para nosotros y que nos va a ayudar a resolver situaciones y conflictos en la vida, ¿verdad? Y que bien lo dice usted, Jesús tenía el poder y decide quedarse callado, precisamente porque entendía el propósito para el cual estaba en este mundo, en la tierra. Y cuando nosotros podemos entender ese propósito en nosotros, muchos conflictos se van a solucionar así callados. Así es, así es. Dice la Biblia, el sabio calla. El sabio calla, pero no es la cultura. No es la cultura. La cultura es, hasta te lo dice, usted no se deje de nadie. Usted esto, usted lo otro. Ahora sí que nos enseñaron a defendernos de una manera incorrecta, lo quiero decir, ¿verdad? Sí. Por eso al principio dejamos algo muy puntual. No permitas que nadie te falte al respeto. No estamos diciendo, no, usted no va a hablar. No, vas a hablar palabras de sabiduría. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que cada palabra que tú digas sea como un martillo que golpee la mentira, que golpee el desorden, que golpee el desánimo, que golpee la traición. Porque realmente hemos sido llamados para caminar con propósito. Amén. ¿Verdad? Ese ejemplo me gusta mucho que usted habla del martillo que golpea, porque podemos golpear y no pasar nada. Pero cuando le pegas al punto adecuado, al punto correcto, aquella piedra se rompe. Y cuando nosotros hablamos con palabras de sabiduría, pues ese conflicto también termina. Cuando nosotros hablamos con palabras, como usted nos compartió y que dice la Biblia, con palabra sazonada, pues aquí toda la situación debe de cambiar. Así es. Se transforma por completo. Sí, de verdad, o sea, este ejemplo lo puntualizas de manera extraordinaria. Pablo dijo así, no doy golpes al aire. Amén. Y a veces nuestras palabras han sido golpes al aire. ¿Solucionó? No. ¿Ayudó? No. Al contrario. Porque, mira, a veces... Pero me desahogué. Yo me desahogué. Sí, pero no ayudó. Dormiste en la sala 3 días, ¿verdad? Y mira, esta persona que te digo en el aeropuerto, así cerrando la historia, a fin de cuentas, no se va en el vuelo. La persona encargada de asignar los lugares, ¿qué crees? No le dio. ¿Ganó el asunto? No, perdió. Tuvo que quedarse y yo sí observaba y yo veía y yo dije, ¿resolvió el problema ella? No resolvió Abraham. Al contrario, tuvo que esperar, no sé, otro día, otro vuelo, le fue peor, no lo sé, ¿verdad? Entonces, me gustaría decir esto, identifica qué te activó esa situación dentro de ti, ese problema,
porque a veces no es la persona, es una herida. Y muchas veces yo me doy cuenta que respondemos de acuerdo a la herida que yo tengo. Y a veces el problema no es la persona. A veces es un dolor que yo tengo interno. Por eso me gusta mucho el libro que la pastora escribió, la pastora Ale, que habla acerca del dolor, del resentimiento, de la tristeza. No nacimos para vivir amargados, heridos, pero solo hay alguien que nos puede sanar, que es Dios. Él llega como el buen samaritano, con vino, aceite y vendas, y nos sana. Entonces, cuando tú estás sano, puedes hablar palabras o puedes llegar a una discusión en un sentido, pero se puede resolver. Pero cuando hay una herida interna, dice una frase, un herido hiere. Un herido hiere. Entonces, vives a veces con alguien herido y tú esperas que sea mediático, que resuelva, que esto, que el otro. No se puede. No se puede porque te habla desde la herida. ¿Verdad? Y su inercia va a ser esa. Su inercia va a ser esa, es correcto. Herir a ¿Alguien más? Así es, herir a alguien más, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta mucho que el único que te dice, venid a mí y yo te haré descansar, te sanaré, es Dios. Lo digo con respeto, pero mira, el psicólogo, ciertas personas te dan consejos, pero ellos no te sanan. Pero Jesús dice, yo sí te puedo sanar. Venid a mí, yo sí te sano. Entonces, imagínate una pareja de hombre y mujer sanos, hijos sanos, familia sana, Sí, sociedad sana. sociedad sana. Sociedad sana, porque hoy nos damos cuenta que entonces la sociedad está respondiendo desde ¿dónde? Desde la herida, desde la orfandad, desde el dolor, desde la amargura, desde la traición, El abandono. el abandono. ¿Qué no has escuchado tú en historias así? Sí, claro. Sí, y que vamos arrastrando, que no vamos sanando con el tiempo, que caminamos con ellas y que se reflejan en el momento del conflicto, en el momento de la prueba, se salen a brote precisamente lo que usted nos está comentando, de identificar qué fue o qué es, decir, bueno, ¿y por qué soy tan gritón? ¿Por qué soy tan agresivo? ¿Por qué digo maldiciones? ¿Por qué pasa todo lo que brota de mi corazón? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros podemos identificar qué abunda en nuestro corazón, identificamos lo que está abundando en nuestra boca, ¿verdad? Es importante y bien cierto eso que usted lo está diciendo, el identificar el punto del conflicto o la raíz, raíces de amargura. ¿Cuántas cosas no, pastor? Podemos tener una lista muy larga de todas las cosas que nos llevan a esos puntos, pero también eso que usted comentaba, sí hay consejeros, hay pastores, hay líderes, hay psicólogos profesionales, pero solamente Dios es aquel que nos puede sanar de verdad, por completo. Por completo, ¿verdad? Entonces, decíamos esto, Abraham, identifica. Mira, cuando uno va al médico, él tiene una ficha clínica y te hace muchas preguntas, porque él quiere encontrar o identificar la raíz del problema. Hasta te dice, alguien en su familia alérgico, alguien en su familia con esta enfermedad, y después cuando ve esa línea dice, es que es hereditario. Esto se lo heredó su abuela. Y en la vida es lo mismo. Entonces, si hiciéramos un estudio de cada persona, encontraríamos que él aprendió a resolver como resolvía su abuelo. Como papá gritó en la casa, como mamá gritó en la casa, como lo hicieron tantas personas, porque entonces necesitamos identificar dónde está esa raíz, como lo dijiste, y pedirle a Dios que traiga sanidad, que haga una cirugía. Sí, venía a mi memoria el libro de Juan cuando Jesús se encuentra con la samaritana y que le dice, es que tú dices que aquí se debe de adorar y nosotros decimos que allá, pero Jesús le contesta, es que no depende parafraseando, es que no depende del lugar, depende del corazón, ¿verdad? Jesús va a algo más profundo. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? No es que yo así grito, que yo así soy, o que ayer lo aprendí, sino que es algo más profundo, algo del corazón.
ese diagnóstico que solamente Jesús nos puede escarbar. Y hablando de la samaritana, cuando le dice, mira, tú has tenido esposos y el que ahora tienes, y eso es lo que a ella le sorprende, ese diagnóstico y esa radiografía de doctor espiritual de Jesús, y que le dice, no es esto, y ella dice, ¿y cómo sabe? Y eso fue lo que pega en el corazón de ella. El diagnóstico y la radiografía que le hace Jesús como doctor del corazón en ese momento, y le dice, esto es más profundo, esto no se trata del lugar, se trata de la adoración del corazón, ¿verdad? Y cómo esa lectura a ella al final le transforma la vida. Es lo que ella termina diciendo, yo creo que eres profeta, porque no cualquiera sabe esas cosas, las cosas del corazón. Muchas cosas eran secreto, ¿verdad? Y como dices, en ese diagnóstico espiritual, Jesús la detecta y se lo hace saber. Porque Jesús está más interesado, Abraham, en nuestro interior que en nuestro exterior. La sociedad es al revés. La sociedad está interesada en tu exterior. Y a veces nos vamos, como dicen en México, con la finta. Y decimos, no, mira, este está bien. Este se ve, trae buen carro. Tiene buena casa. Pero realmente quien conoce el corazón y sabe la realidad es Dios. Porque Dios, lo dijiste ahorita, ¿verdad? Como Jesús llegó a este lugar y trajo esa radiografía, me llama la atención que Jesús se va al punto medular. No es el lugar, el problema está interno en ti. El problema es interno en ti. Entonces yo creo que Dios quiere irse a la raíz del problema de los que nos están escuchando. Díganle a Dios, hazme ese estudio clínico espiritual para encontrar ese punto medular, ¿verdad? Dice que los pescadores estaban lavando sus redes y reparándolas. Y llegó Jesús y les dijo, vámonos a pescar, vamos mar adentro, ¿verdad? Se las llevaron. Y Jesús estaba interesado, lo que tú acabas de decir, esto va de la mano, sucede una pesca milagrosa y Pedro se sorprende y dice, soy pecador. Entonces Jesús en ese momento dice, yo estoy más interesado en tu corazón que en la pesca. O sea, Jesús va a ir siempre, su intención primordial de Él es ir a nuestro corazón. Porque a Pedro le sorprende esa pesca y dice, yo soy pecador, ¿cómo puede pasar esto? Entonces Jesús dijo, yo no estoy interesado en lo externo, yo voy a tu corazón. O sea, esto que pasó produjo en Pedro un choque interno, pero ahí él es sanado y él liberado. Y mira, tengo un punto más aquí, ¿verdad? Necesitamos poner límites claros, porque el respeto no es opcional. Necesitamos tener límites también, ¿verdad? Necesitamos aprender, de acuerdo al propósito que Dios nos ha dado, a tener límites claros. A veces hay fricciones porque no hay límites, pues. Hemos escuchado muchas veces la frase de ser humilde, y creo que podemos confundir ser humilde con ser dejado, ¿verdad? No es que tú tienes que aguantar todo, lo que suceda tienes que soportarlo, pero ¿cómo no cruzar esa línea, pastor, de la falta de respeto con nosotros mismos, con alguien más? Sí, yo veo que Dios quiere revelarnos el propósito, y cuando descubres tu propósito, pones esa línea. Eres como Nehemías, te digo, oye, te invitan que vayas para allá. Él dijo, no, yo tengo una obra grande que hacer, sigo en esto. Entonces ahí marcas la línea. Yo no puedo aceptar esto porque entendí mi propósito y mi llamado. Y lo dices de verdad puntualmente, es una línea muy delgada. Otro dicho de México es, hay que ser mansos, pero no mensos, ¿verdad? Y así como que queremos manejar esto. Sí, no estamos hablando de una sociedad dejada, callada, que no responda, que camine en una falsa humildad o una falsa calidad de respeto. No, hablamos algo que camina con propósito y con objetivo, que es lo que Jesús hacía. Cuando Jesús tuvo que sacar el látigo, fue puntual, o sea, no decimos por ahí, no le tembló la mano, porque no iba a irrumpir al propósito para el cual fue llamado. Por eso dijo, mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Creo que ahí está la clave. Cuando caminas en el propósito, tú dices, esta situación
este amigo, esta relación va a romper esa línea, nada, sigo en esto, ¿verdad? Sigo en esto. Hay que ser tajantes. El respeto no es opcional. Hay que caminar en ese respeto. Y Jesús dijo, ustedes la convirtieron. ¿Contra quién tenía que irse? Contra ellos, porque ellos fueron los culpables. Entonces aquí, si hay que hablar con alguien y lo vas a resolver, es porque se está rompiendo esa línea delgada que decimos que quiere quitar al propósito por el cual Dios había llamado. Casa de oración, fíjate en la palabra, eres casa de oración y ustedes la han convertido cueva de ladrones. Y dirían, oye, él dijo, no, si no hago algo, este propósito no se va a cumplir. Se va a perder. Se estaba corrompiendo. Wow, qué tremendo eso, qué tremendo eso que nos comparte de una relación que te aleja del propósito, y en vez de nosotros ser casa de oración, nos dedicamos a otra cosa, o una amistad, o un trabajo, o un negocio ilícito, o porque así es como se presenta nuestra vida, el conflicto, las cosas de este mundo. Hace rato platicábamos sobre la manera natural para el mundo caminar, para el mundo funcionar, ¿verdad? El conflicto, lo agresivo, y es la guerra. Hoy que en nuestro mundo vemos tanto conflicto a nivel internacional, y para el mundo es natural, pero para los hijos de Dios no debe de ser así. Me gustaba mucho lo que usted nos comparte de nosotros decidir ser agentes de paz. Ser agentes de paz. Consejos prácticos, pastor. ¿Cómo nos convertimos en esos agentes de paz? Sí, pues mi recomendación número 1 sería una relación con Dios. Número 1, necesitamos relacionarnos con Dios, con su palabra, con la oración, y de ahí va a venir esa fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Que Dios te revela el propósito en la oración, Dios te revela el propósito en la palabra, y de ahí vas tomando decisiones en la vida. Y como usted nos comentaba, que la Biblia vaya causando ese efecto de renovación en nuestra mente. Es correcto. Para entonces hacer esos cambios en el carácter que necesitamos de hacer esas renovaciones de hábitos que necesitamos de hacer. Yo tengo 3 hijos, la más grande ya tiene 20 años, y yo no soy igual como fui con la de 20 que con la que tiene año y medio. La de año y medio le están tocando las mieles de mi paciencia, porque con la de 20 era más duro, era más rígido, la regañaba más. Y con la de ahorita, no, a veces la veo y digo, esta chamaquita está en el paraíso. Precisamente esa madurez, cómo vamos creciendo, cómo vamos aprendiendo. Los hijos lo dicen, ¿verdad? Conmigo no fuiste así, ¿verdad? No sé si te ha tocado, pero yo recuerdo que mi hija mayor decía, conmigo no fuiste así. Y yo digo, sí, bueno, le están tocando las mieles, ¿verdad? Y ya de la madurez, como lo dices. Sí, de la madurez, exactamente. Y como pastor, ¿cómo lo vive? Porque una cuestión es nosotros, cómo lo entendemos, cómo lo vemos, pero ustedes que están en un liderazgo, que están al frente, que velan por las almas, porque así dice su palabra, que el pastor vela por las almas de la congregación, por las ovejas, y que quizá de 10 conflictos, 8 la raíz es la misma y 2 no. Entonces sí tienen una visión diferente, quizás más amplia en cuanto a los problemas de la congregación. ¿Cómo se vive, pastor? ¿Cómo es? ¿Cuál es el común denominador? Sí, escuché una vez una frase de un escritor muy famoso y dijo, la mayoría de los problemas de la iglesia son por el liderazgo o por la gente. Claro, se vive con gente, se relaciona uno con gente y cada uno trae cierta formación. Entonces, como pastor, lo que yo he aprendido es llevar a la gente a Jesús para que Jesús haga el cambio en sus vidas. Tal vez la frustración que yo tuve o que he tenido es querer provocar yo un cambio en ellos. O sea, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienes que venir, No, mira, la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer. Él es. Entonces, mi perspectiva ahora es, ven a Jesús, lee su palabra, conéctate en la oración y Dios va haciendo los cambios. Y que a veces como ovejas podemos decir, pastor, podemos decir, Diario me aconseja lo mismo, que ore y que lea. No, yo quiero que me diga cómo hacerle.
pues así hágale. Ahí está. Ahí está la clave. Y uno busca, ¿no? A través en la iglesia, de esta enseñanza, de este curso, de esta predicación, de esta serie, tratar de llevar a la gente a ello. Porque como pastor sí tiene esa perspectiva y esa visión donde te vas dando cuenta que la gente cerca de Dios es una y lejos de Dios es otra. Sí, así es. Y creo que nos pasa igual. Cerca de Dios somos unos y lejos de Dios somos otros. Pedro, cerca de Dios, le dijo, yo muero por ti. Yo por ti doy la vida. El que se acerque, no lo echamos. Sí. Y cuando se alejó, andaba ya, dicen que blasfemando, negándolo. Entonces, lo que le pedimos a la gente es, no te acerques del propósito de Dios. De esa relación. Por eso buscamos en la iglesia el servicio, que la gente no deje de asistir, porque ahí está su conexión con Dios, está la vida que él necesita. Qué tremendo cuando nos alejamos, ¿verdad? Ese ejemplo que pone de Pedro es tremendo. Cuando estaba con él, sí le dice, mi vida, y lávame completo, Señor, y no permita que tú mueras. Pero cuando se alejó un poquito, y cómo el Señor Jesús le estaba profetizando, le estaba advirtiendo de lo que le iba a suceder. Muchas veces creo que el Espíritu Santo nos habla y nos advierte de lo que nos va a suceder, pero no ponemos atención. Y no había opción, Pedro lo iba a negar, Jesús se lo acaba de profetizar, iba a suceder, pero Jesús no lo deja ahí. No lo deja caído, como usted decía, no lo deja en esa ímpetu, en esa arrogancia, en esa humanidad, sino que lo va transformando poco a poco. Y cuando predica, lo niega 3 y se convierte en 3,000, ¿verdad? Entonces, y como pastores, cuando ahorita usted nos los compartía, de repente como pastores el decir, yo quiero que la gente cambie y hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, tampoco es la solución. Entregar los corazones de la persona y que Dios sea quien haga el cambio, porque solamente Él. Y que creo que a veces como pastores puede caer esa frustración de no ver ese cambio en las personas, y diario los mismos conflictos con la misma persona, ¿verdad? Tiene 10 años peleada con la suegra y todavía no la puede perdonar, o esas situaciones, y que puede caer como una frustración. Pero también es descansar y dejar que Jesús sea el pastor. Yo leía un libro que decía, ¿cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Y yo dije, ¡ay, Padre Santo! Yo dije, si yo no llegaba tarde, ¿verdad? Si Jesús fuera el pastor, yo oraba, ayunaba. Y discipulado, ahí estaría. Sí, cierto. Sí, si Jesús fuera el pastor, fuera diferente nuestra iglesia. Pero como pastores es eso, descansar en el Señor. Sí, confiar en Él, descansar en Él, y las ovejas son de Jesús. Estamos ahí como administradores y guiarlos a Jesús. Guiarlos a Jesús, ¿verdad? Que Él nos dé la sabiduría, y la conexión es la clave. Es la clave para poder enfrentar los conflictos. Porque Pedro después continúa, porque esto no va a cesar. O sea, yo voy a la iglesia cada domingo, ya no voy a tener conflictos. No, va a seguir. Van a seguir presentándose, van a seguir habiendo. Hubo ahí un tiempo donde el apóstol Pablo lo recrimina a Pedro, ¿no? Oye, estás con los gentiles y aquí luego estás con los judíos y como que hablas mal de ellos. Y no, a ver, céntrate, ¿qué está pasando? Entonces te das cuenta que esto va a existir toda la vida, todo el tiempo. Entonces me enseña que todo el tiempo necesito ese medicamento en mi alma, el Espíritu Santo. Amén. Todo el tiempo lo necesito. No puedo decir, ya lo tomé, ya fui el domingo, ya toda una semana de... No es así. Todos los días, como Daniel, conectado 3 veces al día. Ese hombre, dice uno, tan santo, ¿verdad? Y tenía unos conflictos porque había envidia en contra de él. Sí. Había envidia. Entonces, la conexión con Dios es la clave. Envidia y persecución. Persecución, ¿verdad? Persecución, el conflicto con los leones, pero ¿cómo pudo vencer? Lo que decíamos ahorita, conectado con Dios. Hasta el mismo rey se lo dice, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, te libre de él. Y qué tremendo, el otro día yo estaba leyendo precisamente sobre Daniel, y cuando estaban
sus amigos en el horno. Y digo, era algo tremendo, era algo tremendo la comunión que ellos debían de tener, no específicamente ahí Daniel, sino sus amigos debían de tener para que Jesús se hiciera presente en el horno. No solamente que los librara, pudo haberlos librado sin hacerse presente, pero que Él se hiciera presente. Yo dije, ay Señor, ¿verdad? Y Dios me hablaba, yo estoy presente contigo. En esos conflictos, estoy presente contigo todo el tiempo. Pastor, una frase con la que quisiera terminar. Me gustó mucho el tema de hoy, de ser esos agentes de paz en medio del conflicto. Me gusta mucho esta palabra. El que se controla, domina el momento. Me quedo con esa frase. El que se controla, domina el momento. ¿Cómo puedo controlarme? A través del Espíritu Santo y el dominio propio. El que se controla, domina el momento. Nos deja muy buena tarea, pastor, ¿eh? Porque eso de dominio propio no es sencillo. También es mi tarea que tengo que hacer todos los días, pero vamos a vivir en control del Espíritu Santo. Mira, me gusta decir esto. ¿Te das cuenta que a veces cuando está viendo uno la tele, nos quitan el control y así como que lo quiero tener aquí? ¿Verdad? Nos sentimos incómodos. Nos sentimos incómodos, ¿verdad? Porque no tengo el control. Déjale el control a Dios. Porque el que se controla, domina el momento. Wow, qué tremendo. Cerramos con eso el capítulo de hoy, pastor. El que se domina, controla el momento. El que se controla. El que se controla, domina el momento. Dice la palabra que Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En Lucas habla, vinieron ángeles a fortalecerlo. Va a venir la ayuda del cielo para que puedas vencer ese desafío. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy al podcast El Modo Reino. Recuerda darle like, recuerda suscribirte y recuerda compartir. Que estés bien. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.